Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Yo estoy súper feliz, súper contenta de estar grabando nuevamente para ustedes. Y bueno, hace rato que no subía un podcast, así que hoy decidí traerles un tema que ustedes no se imaginan. Realmente va a ser una gran sorpresa porque hoy no solamente les voy a tratar un tema, sino que también lo puse en práctica, entonces les voy a contar un poquito de los resultados. No se muevan, ya les cuento de qué se trata. Bueno, como les venía contando, se me ocurrió una grandiosa idea y es que un día no me sentía muy bien, entonces decidí buscar como un artículo y lo que hice fue coger el primer artículo, la primera cosa que saliera en Google, entonces busqué en Google cómo cerrar ciclos, quería ver cómo podía hacer y lograr eso para aplicarlo en mi vida personal. Y lo primero que me apareció en mi búsqueda en Google fue de la revista Fucsia, un artículo que se llama Cómo cerrar ciclos y olvidar un amor. Entonces yo dije como, ok, voy a leer de qué se trata este artículo y voy a compartir con ustedes cuáles fueron los resultados de esto, bueno, qué nos dice el artículo y cuáles fueron los resultados de esto. Entonces, en la revista Fucsia mencionan inicialmente con una introducción que cuando se cierra un ciclo se abre otro, cuando una puerta se cierra otra se abre, y bueno, todo este tipo de cosas que realmente todos sabemos y que tenemos bastante claros, pero que a la hora de la verdad pues es muy complicado poner en práctica si no hay como unos tips específicos y detallados de cómo lograr esto y cómo lograr cerrar un ciclo. Más adelante, cuando ya han desarrollado la introducción, eh, ponen un ejercicio, el primer ejercicio que desarrolló el maestro Recuri, y es escribir 50 cosas que no te gustaban de la relación o de la persona, cosas por las cuales considera que ya no es sano seguir o que ya no era sano seguir. En conclusión, era escribir 5 cosas que no te gustaban de la relación o de la persona. Bueno, abrí mi Word y empecé a escribir. Pues déjenme contarles que me salieron específicamente 52 cosas y realmente no me demoré más de 10 minutos haciendo este ejercicio. Entonces creo que sí fue muy bueno haberlo puesto en práctica. Me di cuenta de las razones por las cuales no quería estar con una persona determinada. Encontré muchos defectos que yo ya sabía y conocía, pero que fue bueno plasmarlos y darse cuenta y darme cuenta eh, como de manera ya más clara de, de que con esos defectos realmente pues yo no podía estar con una persona. Luego, más adelante, pide que uno escriba 50 cosas que considere como ventajas resultantes de haber disuelto esa relación. Eh, entonces dice que es bueno escribir eso pues para aterrizar a la realidad porque fue prudente esa ruptura. Escribí en este ejercicio, sí escribí 50 cosas de las ventajas. Déjenme decirles que fueron cosas muy positivas, son cosas que eh, realmente uno no se da cuenta porque tal vez uno tiende a pensar únicamente en las cosas negativas, fijarse en las cosas que está perdiendo, que le hace falta o que extraña, bueno, no sé, tantas cosas. Pero cuando uno se sienta a escribir esas ventajas y esos beneficios que hay, el haber terminado esa relación, eh, el haberse apartado de esa persona, uno empieza a hacerlo un poco más consciente y a decir, miren todas estas cosas que ahora yo tengo, que ahora están en mi vida, que yo estoy disfrutando y que son gracias, son resultado de haberme alejado de esta persona. Entonces, primero, creo que esos dos ejercicios son fundamentales y la verdad sí ayudaron a subir mi estado de ánimo un poco. Entonces, eso es, digamos que hasta el momento sí puedo decir que hacer esos dos ejercicios ayuda un montón. Entonces, si algún día ustedes están pensando mucho
y planteándose muchas cosas y bueno, así como un mal día pueden hacer este ejercicio. Yo creo que no solamente se puede aplicar a una persona, sino a una situación difícil por la que tú estés pasando, se puede ajustar. Otro tip que daban después de esto era borrar todos los recuerdos, email, conversaciones, regalos, etcétera. Yo sí soy una persona que, digamos, si ya no tiene contacto con alguien, si ya las cosas se dañaron, yo sí soy de borrar absolutamente todo de redes sociales, emails, conversaciones, WhatsApps, todo lo que pueda recordar esa persona me parece a mí una práctica que es fundamental. Porque los objetos traen recuerdos y no es bueno tener esos recuerdos porque uno está tratando de crear nuevas memorias. Entonces, yo la verdad sí recomiendo muchísimo borrar absolutamente todo, sin piedad, o sea, borren las cosas, eliminen de Facebook, de Instagram, de sus redes sociales, o sea, hay gente que dice que eso es una práctica muy inmadura, yo estoy en desacuerdo con eso porque si tú estabas con una persona y recién terminas o digamos que no se dieron bien las cosas, y tú ves en sus redes sociales, no sé, que está saliendo con alguien más, que se está divirtiendo, que, bueno, es cosas que por las cuales uno se podría afectar, pues eso no es sano y yo creo que no está bien hacer eso. Yo creo que está bien aceptar y tener la madurez suficiente de decir, oiga, yo veo esto y me está haciendo daño, es mejor no. Entonces, soy partidaria de eso. Luego decía que hacer una lista por 28 días de 30 cosas por agradecer. Bueno, yo empecé, entonces hice una lista de 30 cosas por las cuales yo me sentía agradecida y la verdad es que este ejercicio también es muy bueno porque uno acá es consciente de todo lo que uno tiene y de todo lo que uno no se había dado cuenta que tiene y no me refiero a cosas materiales únicamente, sino el apoyo de la gente que está contigo, de tu familia, de tus amigos, de tu trabajo, de tu salud, bueno, de tantas cosas tan particulares por las cuales nos debemos sentir agradecidos. Entonces, digamos que este ejercicio también lo recomiendo y no solamente lo recomiendo, sino que siento que sí ayuda bastante, siento que sí cambia la percepción que uno tiene sobre la vida y cambia esa percepción de pesimismo a optimismo. Entonces, la verdad, este artículo hasta el momento muy positivo. Eh, el siguiente tip que dicen es desahogarse y gritar. O bueno, la siguiente clave. Más allá de gritar y eso, yo creo que es lo que hice fue desahogarme con alguien, hablé con alguien, le dije me siento de esta manera, esta persona es, mejor dicho, tal y tal y tal, por esto y por lo otro y entonces, claro, cuando tú te desahogas, sacas absolutamente eso. Yo le decía a la otra persona cómo es que uno tiene que exteriorizar y sacar todo lo que uno está sintiendo en ese momento, porque eso es muy válido, porque si esa persona, digamos, se comportó de cierta manera que tú sabes que no fue la correcta y tú sientes rabia o sientes ira, es bueno exteriorizarlo sanamente, es bueno comunicarlo, es bueno llorar, es muy bueno sacar eso del organismo y no guardárselo. Entonces creo que eso es una práctica súper importante también porque además la otra persona te puede dar una perspectiva que tú no tenías. Igual también es importante saber uno con quién habla y a quién le cuenta sus cosas y que sea una persona que tú sepas que es optimista y que realmente te ama y que se interesa por ti. La siguiente clave es déjalo ir. Pues yo creo que esto es de lo que se trata, no es el proceso de dejar ir a la persona, de ser conscientes que ya no está con uno y que es importante pues asimilar eso y aceptar eso y como tal pues actuar. La siguiente clave es no mirar atrás. Creo que esta es una de las más difíciles y creo que esto es en sí también lo que conlleva todo este proceso, porque uno ciertamente va a estar recordando cosas, recordando momentos, bueno, tantas cosas, pero creo que aquí es muy importante dos cosas. Primero, la determinación. Si uno toma una decisión o si la otra persona fue la que decidió terminar las cosas, es importante la determinación. Si tú sabes que esa persona no te conviene en tu vida, mira, uno puede, y yo les digo a ustedes, uno puede estar, no sé, en el día más triste y queriendo, no sé, volver a hablar o lo que sea, pero lo más importante
es la determinación y no se trata de orgullo, de decir no, no le voy a hablar, no, no es orgullo, es ser consciente de que uno merece lo mejor en la vida y eso va asociado a la autoestima y al valor propio. Si yo me amo, si yo me respeto, si yo me valoro incondicionalmente, yo voy a actuar en consecuencia con esto. ¿Qué es fácil? No, no es fácil, porque uno es un ser humano y porque como seres humanos pues es importante relacionarnos con los demás y porque uno desarrolla un vínculo con otra persona. Pero esa autoestima hace que uno tenga esa determinación para decir, yo no merezco esto, yo no merezco estar en este lugar, no es lo que quiero para mi vida, entonces voy a tener determinación. Y así creo que esa es la clave para no mirar atrás. La siguiente clave es date un tiempo, sanará tus heridas. Acá, pues realmente esto sí es cuestión de tiempo, es cuestión de ser paciente consigo mismo. Lo que yo escribí en mi artículo del fin de semana pasado, si no lo han leído, se los súper recomiendo, se llama Pa'l carajo, para que lo lean y va muy de la mano con esto. Y es ser paciente consigo mismo, con los sentimientos, con las emociones que uno tiene. Y bueno, ahí sí realmente es cuestión de esperar y del tiempo. La siguiente clave que ellos plantean es pensar que la tempestad pasará, reflexionar en los porqués y en los para qué. Y yo esto lo asocio mucho a recordar y reflexionar constantemente sobre los aprendizajes, sobre qué aprendí yo de esta relación, qué aprendí yo de esta persona. Yo cometí estos errores, yo dejé que estas cosas pasaran, entonces es un aprendizaje muy grande y si uno constantemente está pensando en esos aprendizajes y como decir, bueno, a pesar de que pasó esto, yo actué de esta manera y aprendí esto y no voy a volver a dejar que esto suceda. Es como esa ganancia que uno tiene para no volver a cometer los mismos errores. Y también me parece muy importante escribir las cosas por las cuales uno se siente orgulloso de uno mismo. Es decir, se presentó esta situación con esta persona y yo me siento orgulloso o me siento orgullosa porque yo actué de esta manera de acuerdo a quién soy yo como persona, a mi filosofía de vida y a mi autoestima. Entonces creo que uno también debe reconocerse las cosas positivas que uno hizo. Lo siguiente, dice el artículo, es aceptar y perdonar. Pues realmente el perdón sí es la clave y acá creo que el perdón va asociado mucho a entender a la otra persona, un poco de empatía, pero con la otra persona y consigo mismo. Hay personas que son malas, sí, hay que decirlo, hay personas que no les importa absolutamente nadie más en el mundo, que son egocéntricas o egocéntricos, que solo les importa a sí mismos, que son narcisistas, que son maltratadores, que bueno, realmente hay personas malas, eh, pero más allá de entrar y juzgar a una persona es entender y reconocer pues a esa persona con sus comportamientos y también a sí mismo porque uno puede entrar y tener culpa como yo, como me permití esto con esta persona, yo también cometí errores, entonces pues me siento mal por eso y ahí creo que lo más importante es entender primero que la otra persona no es responsabilidad de uno. Si tú estuviste con una persona que tal vez te hizo daño y que tú sabes que necesitas ayuda profesional, tú tienes que entender que esa otra persona no es responsabilidad tuya, que cada uno tenemos el libre albedrío para tomar decisiones. Entonces, claro que uno puede ayudar hasta cierto límites, respetando ciertos límites, pero de ahí en adelante no es tu responsabilidad. Y lo segundo es que uno debe aprenderse a perdonar, también es un proceso, liberar absolutamente todo eso y las culpas que uno tiene. La siguiente clave es reconstruirse. Y acá, este sí también es muy verídico y de acuerdo a mi experiencia yo les puedo dar testimonio de esto. Y es que durante una época, hace unos años, cuando pasé por un momento difícil, que me pasaron muchas cosas al tiempo que ustedes no se pueden imaginar de todos los aspectos de la vida, el amor, el trabajo, la salud, absolutamente todo, que no estaba nada bien. Vi un podcast que hablaba sobre eso, era un señor que hablaba de cómo utilizar el duelo, de cómo utilizar el dolor, de cómo utilizar la tristeza y todas esas emociones para crear.
y dentro del proceso creativo. ¿Y qué fue lo que hice? A mí ese podcast me cambió la manera de pensar y yo cogí toda esa energía que yo tenía y lo que hice fue crear, y tengo que confesar que así fue como nació mi blog personal. Así fue como yo empecé a pintar, empecé a crear manualidades, a hacer artesanías, a escribir, a grabar, y fue gracias a eso que yo empecé a crear. Entonces, esto sí, yo puedo dar fe, toda esa energía que están sintiendo, todas esas emociones, utilícenlas y transfórmelas como su insumo para crear. La siguiente clave es liberarse, permitir disfrutar y ser uno mismo. Yo en esto creo que lo más importante es no cohibirse. Yo creo que en pareja uno deja de hacer muchas cosas porque uno cede constantemente. Entonces, cuando ya no está esa persona, yo creo que lo más importante es disfrutar de la vida. Es decir, oiga, si esta persona le tenía miedo a las alturas y nunca iba a escalar por eso, pues ahora me voy a dar ese gusto de ir a escalar y retomar todas esas cosas que disfrutamos de la vida, pero que no hacíamos por estar en pareja. Y por último, y la clave creo que encierra absolutamente todo esto, es amar. Tu pareja ya se fue, ya es pasado, pero debes continuar primero amándote a ti mismo y amando a los demás. Esto es muy importante durante todo este proceso. Es muy, muy importante el amor propio, como lo he venido diciendo. Es muy, muy importante la autoestima y es muy, muy importante el amor hacia los demás. No porque una persona haya sido mala contigo, no porque no hayan resultado las cosas, porque no todas las personas son malas, pero no porque las cosas no hayan resultado no significa que todas las personas en el mundo son malas y que yo deba entonces, como me fue mal acá, entonces la próxima persona que llegue a mi vida la voy a tratar mal y así, etcétera, etcétera, y uno va pues generando como un ciclo de relaciones tóxicas. No, es importante perdonar, es importante amar, entregar y que todo este proceso se basa en eso, en el amor propio. Entonces, creo que nada, eso es lo más importante. Ahí les conté como mi experiencia con este artículo y bueno, espero próximamente estar grabando nuevamente para ustedes. Les deseo lo mejor, muchas bendiciones en su vida y que tengan una bonita y exitosa semana. Chao.